Mi nombre es Edgar Fabián Celis Acero, participante del Diplomado de la Liturgia Casa de los Sentidos del Reverendo Canónigo Juan Oliver. Quiero compartir con ustedes la experiencia de este primer capítulo, Signos de la Gracia, cómo funciona la liturgia. El autor de este libro, en este primer capítulo, cita el libro de Oración Común en la página 857. Los sacramentos son signos externos y visibles de gracia interna y espiritual dados por Cristo como medios seguros y ciertos por los cuales recibimos esa gracia. Creo que allí se centra todo el sentido de este primer capítulo, en el sentido de que la liturgia nunca es una sola cosa, sino que tiene una multiplicidad de significados y de sentidos. Significados por lo que en ella se vive, por los signos que hay en ella, y sentido es la vivencia personal que cada uno de nosotros tenemos en la celebración de los sacramentos y de la liturgia. Él nos quiere explicar en este primer capítulo cómo funciona la liturgia, cuál es ese sentido personal y ese significado compartido, que podemos expresarlo en lo que significa, en los signos que hay, en lo sagrado, en los signos materiales, cómo se interpretan esos sacramentos ya en la vivencia personal de la acción litúrgica, cuál es la gracia que recibimos y a través de esos signos materiales, de esos signos visibles, cuál es esa gracia que recibimos en los sacramentos, en la vivencia de la liturgia, y precisamente al finalizar ya el capítulo, pues el reverendo nos expone, nos explica que toda esta vivencia de la liturgia y de la vida sacramental, de esos signos materiales, tienen sentido en la medida en que nosotros los experimentemos a la luz de la fe, desde la experiencia de la fe, siempre y cuando entendamos que la liturgia gira en torno a Cristo. Cristo es el centro de la liturgia, Él como el ungido, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Prácticamente una concepción global de este primer capítulo, que la liturgia es la teología de la Iglesia celebrada. Cada signo, cada elemento litúrgico, cada sacramento tiene unos signos visibles, unos signos materiales, tiene un significado dentro de la vida de nuestra Iglesia episcopal. Allí cita un ejemplo de la vivencia del bautismo, del significado que tiene el bautismo para la Iglesia episcopal, pero también el significado personal que aquella persona que ha vivido la gracia sacramental del bautismo entre iglesia, pues puede experimentar y puede sentir y puede vivir. Esto es en lo que se resume prácticamente este primer capítulo. Es una explicación de ese sentido, de cada elemento, de cada signo, y es también como haciéndonos una aproximación a esa vivencia, porque a esa vivencia de la fe, porque pueden haber signos, pueden haber muchas cosas, signos materiales, visibles dentro de la liturgia, pero si a la luz de la fe yo no experimento esa gracia que recibo y que es personal, que es interna de la experiencia de la fe, pues no tiene sentido. ¿Qué nos dice como Iglesia Episcopal en Colombia? Pues que nosotros no podemos, hablo desde el plano de un ministerio, porque yo ejerzo un ministerio en Barranquilla, no podemos ser funcionarios, o no puedo ser funcionario de un sacramento, o no puedo ser funcionario de la liturgia. Es decir, basarme simplemente en lo que está escrito, en lo que debo hacer, en rúbricas, en lo que debo colocar las manos, cómo las debo colocar, cómo no las debo colocar, sino en la experiencia personal de la fe, ¿cierto? Como un líder, como un pastor de una congregación específicamente, pues debo también tener una experiencia personal
que por medio de la liturgia ayude a unir al pueblo de Dios a Cristo, que también hablaba una parte de este capítulo, ¿cierto? Porque los signos sacramentales o la celebración de la liturgia a nivel personal es unirme a Cristo, pero también a nivel comunitario es unir al pueblo de Dios a Cristo. Entonces, la vivencia de la liturgia debe ser a través de la fe, tener una experiencia de fe y siempre y cuando reconociendo esa presencia de Cristo como el centro de la liturgia, como el centro de nuestra vida de fe, como esa gracia sacramental que recibimos en la vivencia de la fe, de los sacramentos y de la liturgia. ¿Qué pautas pastorales litúrgicas se pueden desprender del texto y de la liturgia? ¿Qué pautas pastorales litúrgicas se pueden desprender del texto? Pues precisamente lo primero es una formación espiritual, una conexión espiritual con lo que celebramos, teniendo en cuenta que Cristo es el centro de la liturgia y de la fe, que nuestra liturgia sea cristocéntrica, que nuestras comunidades al vernos hacer vida esa acción litúrgica, logren conectarse con Cristo, logren sentir que el centro de nuestra vida es Cristo y que al celebrar esa vida sacramental, que al celebrar esa teología de la Iglesia en la liturgia, pues logren tener sentido o responder a ese sentido de que Cristo nos salva, de que Cristo nos da una gracia especial en lo celebrado, en los sacramentos. Entonces, es como el inicio de una vivencia espiritual personal, pero también comunitaria, que se da en comunidad, que se da en esa vivencia personal, pero que también ayude a conectar, a unir al pueblo de Dios a Cristo. Ese es el objetivo de la liturgia y es como una aproximación para nuestras comunidades, la experiencia de la fe personal que nos ayuda a unirnos a Cristo, a unir al pueblo de Dios a Cristo en una liturgia que es cristocéntrica totalmente, en el cual Cristo es el centro. Muchas gracias.